los sacrificios que el cristiano debe ofrecer ahora, actualmente, a Dios. Queremos aclarar que hay una diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde eran generalmente ofrendas cruentas, sangrientas, que había de derramar sangre. Acá nada de eso. Sacrificio viene de sacro, sagrado, y facere, del latín, hacer algo, cosa sagrada. Y del griego, tusia, que dice que es una ofrenda, algo que se entrega y que cuesta. ¿Cuáles son los sacrificios que el cristiano tiene que dar a Dios? Primero, de todo nuestro ser. Dice en Romanos 12:1: por tanto, hermanos, yo exhorto por la misericordia de Dios a ofrecer vuestro cuerpo como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el sacrificio de todo mi ser. Dicen Tesalonicenses: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado santo. Este es el sacrificio de todo mi ser. Cuando todo mi ser y todas mis áreas están entregadas al Señor, debemos reconocer que hay áreas de nuestra vida que no están entregadas al señorío de Cristo. Y cuesta, y es un sacrificio que cuesta. A veces queremos tener la presencia de Dios y no la tenemos. ¿Saben por qué? Porque hay áreas que faltan ser entregadas. Si queremos tener la presencia, primero tenemos que tener la dependencia, la entrega, la pertenencia a Dios, ser consciente que todo nuestro ser y tiempo y energías son de Dios. Entonces tendremos la presencia. El segundo sacrificio es el de alabanza. Dice Hebreos 13:15: así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza muchas veces es un sacrificio, porque a veces nos cuesta alabar. Cuando las cosas salen mal, cuando mis planes no salen como yo quiero, cuando tengo una enfermedad, un problema económico, familiar, qué difícil que es alabar. Y la alabanza debe ser continuo. Como dice el salmista: de continuo estará la alabanza en mi boca. Entonces, una de las muestras de espiritualidad es cuando alabamos a Dios, aún en medio de circunstancias muy dolorosas. Es una marca de espiritualidad. Un rabino dijo: miren, en una fecha se acabarán, todos los servicios se acabarán, pero la alabanza jamás cesarán. La alabanza será eterna. Es un sacrificio porque cuesta la alabanza. El otro sacrificio es el espiritual. En 1 Pedro 2:5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia no dice lo que es un sacrificio espiritual, pero podemos deducirlo. Un sacrificio espiritual es, por ejemplo, cuando uno toma la cruz. Tomar la cruz es hacer algo que a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta hacer. Perdonar, ir a pedir perdón, bendecir al que nos injurió, ayudar a alguien que tal vez no nos da ganas de hacerlo. Tomar la cruz es cuando muero a mí mismo para que la voluntad de Dios se cumpla. Es lo que hizo Jesús en Getsemaní. Dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, Jesús no quería ir a la cruz, pero al final Él, toma la cruz espiritualmente antes de ir a la cruz de madera y dice: Padre, no sea como yo quiero, sino como vos querés. La oración es un sacrificio. Muchas veces no queremos orar, no tenemos ganas de orar. Y la adoración también. ¿Cómo nos cuesta calmar la mente en esta vida moderna que vivimos con tanta velocidad y vértigo? Y la adoración requiere una mente descansada, no estresada. Y es un sacrificio, adorar a Dios, porque es cuando nos detenemos y contemplamos su hermosura, su amor, su magnificencia, su santidad. Lleva tiempo y hay que preguntarnos cuánto tiempo dedico a veces a internet, al hobby, que no está mal, a las redes sociales, y cuánto tiempo tengo esa comunión íntima con Dios, con donde tengo tratos con Dios, en oración y adoración. Otro sacrificio es por la iglesia. Dice Pablo: y aunque sea derramado en libación,
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. A veces se acostumbraba que cuando alguien ofrecía una ofrenda, mientras esta se quemaba ahí en el altar, se derramaba generalmente vino. Y Pablo dice, yo me derramo como un sacrificio sobre vuestro sacrificio, por la obra de Dios que es la iglesia. La iglesia necesita de nosotros, la obra de Dios para que crezca, para que el reino se extienda, para que la iglesia sea edificada a la imagen de Jesús, necesita de nuestro sacrificio, de tiempo. Hay que ofrendar, hay que trabajar en la obra, descubrir mis dones, mis talentos, para hacer fructificar la obra de Dios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Algunos están muy preocupados en prosperar económicamente, que no está mal, pero los negocios del Padre para ellos mucho y muy importantes no son. Cuando aquel que es espiritual es el que pone el negocio de Dios, a la obra de Dios, en primer lugar, que es la iglesia. Otro sacrificio, dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ese sacrificio del servicio a los demás. Decimos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nuevamente, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces este es el sacrificio que se hace para bendecir a un hermano, sea con una ofrenda, sea físicamente y ayudarlo a hacer la casa, a pintar, ir a cuidarlo cuando está enfermo, ir a visitarlo. Todos requieren de la ayuda del otro. Por eso dice, sírvanse unos a otros. Este sacrificio mata mi egoísmo, me hace pensar en el otro. Como hizo Jesús. Jesús dice, yo no vine para ser servido, siendo quien era, sino que vine para servir, hasta le lavó los pies a los discípulos. Y por último, el mejor sacrificio, el de la obediencia. Dice en 1 Samuel 15:22, cuando Samuel reprende al rey Saúl, le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Él está comparando dos sacrificios, el de las víctimas y el de la obediencia. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. A veces podemos ir y levantar las manos, ir a la reunión, y decir y llorar y todo, pero si no hay obediencia, hay una canción que dice, mi obediencia será mi mejor adoración. La mayor exigencia de Dios es que le obedezcamos. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, estos son los sacrificios que hay que hacer. Sacrificios de alabanza, de todo nuestro ser, sacrificio sobre la obra de Dios, para que crezca, sacrificio de ayudar a los hermanos y sacrificio de obediencia. Bueno, espero que este video les haya interesado.